Técnica de Derecho Notarial. Sesión 2. Protección de datos personales, segunda parte. Marco normativo. En esta ocasión vamos a hablar de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán. La primera es de orden federal, la segunda es de orden local. Bueno, esto viene a complementar la información que vimos en la sesión 1 respecto a los datos personales en posesión de los particulares. Esto es para entender un poco cuáles son los mecanismos y cuáles son las autoridades competentes, así como los instrumentos que se involucran en cada una de estas leyes. Hablemos de los datos en posesión de los sujetos obligados, pero en materia federal. La ley federal fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de enero del 2017 en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. La ley del Estado fue publicada el 17 de julio del 2017 en el Diario Oficial del Estado. Ambas son de orden público y de observancia general en sus esferas, ya sea en el local o en el federal. La ley es reglamentaria. La ley federal es reglamentaria del artículo 6, apartado A, y el 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley estatal se funda en los artículos 35, fracción 1 de la Constitución Política y 16 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas leyes del Estado de Yucatán. En el ámbito federal podemos decir son sujetos obligados por esta ley en el ámbito federal, estatal y municipal cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. ¿Por qué menciona en el ámbito estatal y en el ámbito municipal si existe una ley del Estado? Bueno, esto quiere decir que las leyes del Estado no pueden contravenir a lo ordenado en la ley federal. Esto es en virtud del principio de jerarquía de la ley. También consideramos sujetos a los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal y serán responsables de los datos personales de conformidad con la normativa. Aquí podríamos poner como ejemplo a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad o a las empresas concesionarias en el ramo de transporte, de la extracción o de cualquier otra industria en la que el Estado tenga tutela. Se contempla la existencia y utilidad del aviso de privacidad, al igual que en materia de los particulares. Y también existen los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Establece la existencia de un documento de seguridad. Este documento es un instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, ya sean físicas o administrativas. Aquí se tiene que detallar cuáles son los instrumentos, las plataformas, la infraestructura, las políticas públicas en cuanto al manejo y lo que es el aseguramiento de los datos para evitar pérdidas, extravíos, obtención de manera ilícita por parte de algún tercero no legitimado para ello. Contempla también la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, que hace referencia al artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No podrá tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del titular. Esto es, no pueden recabarse, no pueden publicarse, transferirse, modificarse o hacer uso de estos datos para obtener algún padrón o alguna estadística. Acuérdense que los datos sensibles son aquellos que causan referencia a los ideales políticos, étnicos, religiosos, filosóficos o cualquier otro factor que pudiese causar discriminación. El Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo son de aplicación supletoria para aquellos supuestos que no estén previstos en la ley.
Los principios que lo rigen son el de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, en el mismo sentido que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Ahí no hay cambio. Todo tratamiento de dato personal que se efectúe deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. Aquí, como ya hemos mencionado en clase, acuérdense que la autoridad tiene permitido actuar conforme a los lineamientos que le da la ley, es decir, ellos no pueden actuar por fuera de aquellas atribuciones que les sean conferidos. Ellos, en contrario sensu, los particulares tenemos permitido actuar en plena libertad, salvo lo previsto o las restricciones previstas en la ley. Los plazos de conservación de los datos personales no pueden exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que lo justificaron su tratamiento, y deben atender a las disposiciones aplicables en la materia, es decir, siempre con base al marco normativo, al marco jurídico que dé existencia a la dependencia o a la autoridad que está utilizando los datos. Aquí no hay el plazo genérico de los 72 meses. El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en la modalidad simplificada y la integral. La simplificada únicamente menciona lo que es la identificación del titular, del responsable, el domicilio y cuáles son los datos que utilizará y la finalidad. ¿Para qué le van a servir? Ese sería el aviso de privacidad simplificado, que es el que debería estar a la vista en cualquier escritorio, en la página inicial en la página web inicial de cualquier autoridad, ¿no? Es una descripción breve, detallada, y contrario al integral, pues solamente nos dice qué datos utilizo y para qué los voy a emplear. Mientras que en el aviso de privacidad integral, pues ya nos va a hablar de los derechos ARCO, de cómo los podemos ejercitar, y también nos va a mencionar si hay algún convenio de transferencia, en qué casos se encuentran ellos permitidos o tienen la autorización de la ley para recabar o para tratar los datos personales sin el consentimiento del titular. Esto se encuentra en los artículos 27 y 28 de la ley. El responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico. Estos son las tres directrices de las medidas de seguridad para proteger los datos personales: administrativos, físicos y técnicos. Los derechos ARCO se pueden ejercer en cualquier tiempo, siempre mediante una solicitud. La solicitud únicamente debe cumplir con los requisitos de identificación del titular, qué derecho se ejercita, si el de rectificación, el de acceso, cancelación u oposición, señalar en su caso, en medida de ser posible, qué autoridad es la que lo maneja, qué secretaría, y bueno, eso se presenta ante la unidad de transparencia de cada autoridad. Esto es muy importante, es ante la unidad de transparencia. En el caso de que una persona no tenga o no haya cumplido con alguno de los requisitos, o que su solicitud fuese ambigua u obscura, la autoridad, por medio de la unidad de transparencia, podrá notificar al titular que quiera hacer uso de sus derechos ARCO en un plazo de 5 días. Ellos tienen 5 días para decirle al titular: oye, tu solicitud está mal, es oscura o no se entiende, por favor aclara este punto. Y el particular, una vez notificado, tendrá 10 días para subsanar cualquier error. Las transferencias de los datos personales, ya sea entre autoridades nacionales o entes internacionales, siempre tendrá que contar con el consentimiento del titular, salvo por sentencia ejecutoriada, disposición de la autoridad judicial, o bien cuando sean necesarios para el cumplimiento de una obligación. También las transferencias deben estar
sustentadas o deben estar basadas en cláusulas contractuales, en convenios de colaboración o con cualquier otro instrumento jurídico, y esto deberá estar señalado en el aviso de privacidad integral. Ahora, en cuanto al ámbito local, vamos a ver cuáles son las diferencias o similitudes. Aquí está el marco jurídico que habíamos mencionado al principio, el 35 fracción 1 de la Constitución Política de Yucatán y el artículo 16 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, siempre también del Estado. También es de orden público y de observancia obligatoria en el Estado de Yucatán. Eso quiere decir que también atañe a sus 106 municipios. Tiene por objeto proteger datos personales en posesión de responsables y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos de protección a la información, esto ante las unidades técnicas y unidades administrativas de cada entidad o de cada municipio. Se contempla la existencia del aviso de privacidad, al igual que en la ley federal y al igual que en la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares. Y en cuanto a la supletoriedad, pues aquí no es el Código Federal, sino el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos en el Estado. Se contemplan los principios rectores de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Esto es en mérito de lo ya señalado en la ley federal, para no contradecir, no crear conflicto y para estar siempre apegados a estricto derecho. No se debe negar o condicionar un servicio público a cambio de los datos personales. Eso se daba mucho en cuanto a las épocas electorales. Algún partido político pasaba con el candidato o con su equipo de trabajo y al momento de llegar a alguna de las casas decía, bueno, pues tengo aquí un apoyo, tengo una ayuda económica, una dádiva en especie, una despensa, pero necesito que me des tu credencial para votar. Y mucha gente agarraba y daba la credencial para votar y ellos tomaban los datos de la identificación, como la clave del lector, nombre, edad, domicilio y el folio. Esto a cambio del apoyo económico del recurso. Aquí vemos que se encuentra rotundamente prohibido hacer este tipo de actos. Y bueno, además de esto, al momento de solicitar los datos personales siempre tendrá que estar a la vista por lo menos el aviso de privacidad simplificado. En cuanto al aviso de privacidad, lo único que se prohíbe es usar frases inexactas, ambiguas o vagas, es decir, que causen confusión o malos entendidos. Incluir textos o formatos que induzcan al titular a elegir una opción en específico. Aquí no puedes guiar las respuestas o puedes guiar la manifestación del consentimiento a una sola casilla de verificación o a una sola opción. Por ejemplo, no puedes decir manifiesto que he leído y estoy conforme con el tratamiento de mis datos personales, así como la transferencia inmediata a determinado partido político o a determinada autoridad. Si únicamente te aparece la casilla de sí estoy de acuerdo, pues aquí vemos que podría ser un aviso de privacidad inválido o violatorio de este precepto. Marcar previamente casillas en caso de que éstas se incluyan para que el titular pues las llene, ya lo que habíamos mencionado, ¿no? El aviso de privacidad puede ser simplificado o integral, ya vimos cuál es la diferencia. El simplificado únicamente contiene la identificación del responsable, qué datos se van a recabar y cuál es la utilidad y la finalidad, mientras que en el integral pues también nos menciona cómo podemos ejercer nuestros derechos ARCO, si existe algún convenio de transferencia o cuáles son los medios técnicos, administrativos o físicos para el resguardo y protección. Se contempla la obligación del documento de seguridad, al igual que en la ley federal, y el ejercicio de los derechos ARCOS debe hacerse por medio de una solicitud con los requisitos que habíamos mencionado, que el titular o tal vez un representante legal en algunos casos puede hacer la solicitud
por escrito, por correo electrónico o por los medios que establezca el aviso de privacidad, identificándose, señalando cuál es el derecho que pretende utilizar y, de ser posible, señalar cuál es la autoridad que tiene a su disposición los datos en tratamiento. Toda transferencia de datos personales debe formalizarse mediante suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico. Asimismo, también se debe dar vista y se debe acompañar el aviso de privacidad que rige a los datos personales transferidos. Esto es idéntico a la materia federal, no hay cambio. Y cada responsable contará con una unidad de transparencia. Estas unidades son las encargadas de admitir y de resolver las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. Y cada autoridad debe tener al menos la unidad que estará conformada por el personal competente y calificado. Pues esta sesión es un poco más breve, les agradezco mucho su atención. Espero que con esto pues ya hayamos terminado de amalgamar los conocimientos y lo que son el marco jurídico en la protección de datos personales. Pues sin otro motivo en particular me despido, yo les extiendo un cordial saludo y agradezco pues su fina atención. Hasta luego.